Bueno, buenas tardes a todos los que están presenciando la transmisión. Esta es una serie de conversaciones que vamos a iniciar con Nomos para, en principio, presentar los libros de la colección Viral, que dedicamos al análisis de la pandemia, ¿no? Está conmigo Francisco, que es uno de los autores que participa de esta colección y que es el autor del tercer volumen en particular, que se llama La bomba está armada. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre los contenidos y sobre el por qué, digamos, por qué, siendo que desde Nomos nunca nos lanzamos a abordar temas de la coyuntura, por qué en esta ocasión se mostró pertinente hacerlo. Eh, ¿Por qué, Francisco, aprovechaste el momento para escribirte un libro respecto de la pandemia? Bueno, primero buenas tardes y me presento, soy Francisco Mazuco, soy profesor de filosofía por la UBA y me estoy especializando en filosofía política. Y a la pregunta del por qué, digamos, hacer un libro en este momento, por qué tomar este tema, sería principalmente por dos factores, ¿no? El más obvio es que vivimos en una época de cambios, es un momento histórico. Eso, digamos, lo puede ver cualquier persona, que estamos en un antes y un después y que no va a pasar mucho tiempo antes que los historiadores marquen el momento de la pandemia como se marca, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Eso, digamos, es el factor obvio, es un momento especial que necesita una explicación, que necesita un análisis profundo. Y hay otro factor que es más fundamental aún y que es invisible, y que creo que es la renuncia que han hecho los intelectuales, una renuncia de lo universal, una renuncia a intentar explicar lo que pasa a una escala global, porque se han concentrado siempre en, digamos, en hacer análisis de coyuntura a partir de lo que puede ser entendido como la muerte de los grandes relatos desde la izquierda y la derecha. O sea, a partir de, digamos, de la caída del ideal comunista, a partir de que los liberales pueden creer que se terminó la historia con Fukuyama, que decía que es el fin de la historia, entonces no hay necesidad de grandes relatos, y los intelectuales entonces, digamos, del norte, que han servido de guía hasta ahora a la sociedad occidental, ahora se dedican simplemente a explicar cosas del día a día. Entonces tenemos, por un lado, un gran momento histórico que necesita ser explicado, digamos, en lo que tiene de universal, en lo que tiene de importante, y tenemos intelectuales que han renunciado a explicar lo importante y lo universal, que simplemente se dedican a hacer una tarea más de periodismo o de llevar agua para su propio molino, o peor aún, se dedican a hacer debates internos sobre temas muy puntuales del momento histórico, por ejemplo, de la pandemia, entre si la culpa de todo lo que pasa es de un virus existente o no existe el virus, cuando en verdad lo que hay que explicar es la crisis que se está dando a escala civilizatoria y explicarlo, digamos, en un sentido universal que afecte a todos, no es un problema que afecte a la Argentina o que afecte, no sé, a Estados Unidos o que afecte solamente a un país de Europa o que sea un virus chino y concentrarse en eso. O sea, la necesidad de volver a dar una explicación universal de la cual, digamos, los intelectuales del norte han renunciado y que está también en, digamos, en el volumen 1 de la pandemia, eso de poder servir de estrella guía, digamos, más obligados que por voluntad de uno, o sea, ser la estrella guía desde el sur, debido a que el norte ya se ha perdido, porque ellos mismos han renunciado a hacer una explicación, como dije, universal de esto. Y es Bueno, más, nosotros comenzamos, el primer artículo que escribimos, lo escribimos juntos. Esteban Montenegro es mi nombre, que no me presenté antes. Escribimos con Francisco un primer artículo donde debatimos con las posturas de Byung-Chul Han, uno de los autores de referencia en el mercado intelectual, que se había pronunciado tempranamente respecto del motivo de la pandemia, manifestando, digamos, su preocupación ante el avance de una supuesta dictadura digital centrada en la cibervigilancia y orientada por el modelo chino. Nosotros salimos prontamente al paso de ese artículo y bueno, a partir de ahí fuimos generando toda una serie de debates, tanto con Han como con Zizek,
como con Harari, que están recogidos en el volumen 1 de la colección viral, que se titula Un mundo que apesta. Entonces, vos también mencionabas el caso de Agamben, ¿no? Un intelectual italiano de izquierda, progresista, que de manera muy extraña fue de los primeros en negar directamente la existencia del virus y en adjudicar las medidas de cuarentena a una especie de manía de control totalitario por parte de los distintos gobiernos. Algo que es bastante curioso porque es una posición en la que se han parado actores políticos y sociales de las posturas ideológicas más distintas, ¿no? Desde hasta nacionalistas, digamos, nacionalistas o libertarios de derecha o incluso progresistas. Entonces parece que parece ser un fenómeno, un acontecimiento que obliga a barajar y dar de nuevo, digamos, a volver a pensar un montón de asuntos que ya no se pueden reducir a las viejas topologías, digamos, a las viejas posiciones ideológicas que se encuentran como bastante a la intemperie y faltas de recursos para entender la situación. Desde este punto de vista, para vos, Francisco, ¿qué es lo que se pone en juego con la crisis que se desata por el coronavirus, digamos? Vos ya dijiste que la cuestión no pasa tanto por discutir el origen de la crisis o el origen del virus, sino por ver cómo la crisis afecta a la realidad, cuál es su dimensión. ¿Cómo estás viendo vos este tema? Ujú. Sí, para empezar, por el tema de discutir o no el origen del virus, ese, digamos, es uno de los grandes síntomas de que faltan intelectuales y de que han dejado, digamos, la cancha vacía. El tema es que están discutiendo sobre el origen de un problema como si el problema no existiese. O sea, eso en filosofía, sabes, viste, que es la fenomenología de dejar entre paréntesis por un momento si existe o no el virus, porque no nos importa, porque lo que existe es una crisis real que estamos viviendo y estamos viendo que los intelectuales todavía están debatiendo sobre el momento previo. Si el virus existe, si lo creó Bill Gates, si esto es una conspiración, y por eso es que cualquier intelectual, sea de izquierda, progresista como Agamben, sea un libertario que está con Trump, sea un nacionalista, están como girando en torno de si existe o no, o es una conspiración, cuando lo que es importante en este momento es ver el problema de esta crisis y ver qué es lo que tiene de distinta en comparación a las crisis anteriores, porque no es la primera crisis que tiene Occidente, pero sí va a ser la última que va a tener este sistema occidental. ¿Y qué es lo que distingue, digamos, esta crisis de las anteriores, que pueden ser, por ejemplo, las crisis del petróleo, la crisis de las hipotecas del 2008, la crisis del terrorismo? ¿Qué es lo que tiene de distinto? Bueno, hay que plantear que lo que está en juego hasta ahora siempre había sido leído con una teoría de juego que podía ser la del juego de dominó. Siempre que aparecía una crisis, lo que estábamos viendo era dentro de una línea de fichas de dominó, cuál era la ficha necesaria que una vez volteada iba a destruir todo el sistema. Porque siempre los analistas pensaban, bueno, si Estados Unidos se mete en una guerra en Medio Oriente, esa es la ficha que una vez caída se acaba todo, nace un nuevo mundo, porque Estados Unidos no va a poder resistir eso, porque esa ficha cayendo va a hacer caer al resto. Entonces había que buscar cuál era el lugar justo para pegarle, digamos, al sistema, el punto débil. Y siempre fue en el fondo un análisis malo, porque el capitalismo mismo se ha construido para que cualquier ficha que caiga, ya por la esencia del capitalismo, va a venir otro a reemplazarlo. No es un error del sistema, sino es la esencia del sistema, porque el capitalismo en el fondo es a prueba de fallas, porque está hecho para que haya una competencia entre las fichas internas. Entonces, cualquier ficha que caiga, lo que sucede es que viene otra. O sea, si hay un problema en un área, cae esa ficha, va a venir el competidor capitalista, va a ocupar esa área y van a festejar que se dio el darwinismo social que reemplaza, digamos, una ficha por la otra. Entonces hay que cambiar el análisis de esa visión de que la crisis tenía que ser la de la caída de una ficha especial que moviese todo el dominó, como viene ya diciéndose en el 80, que se hablaba en esa época del petróleo, en el 2000 que era el terrorismo. Bueno, hay que cambiarlo por un análisis donde lo que cambia es que tenemos que ir al juego del ajedrez
y pensar en que se termina el juego cuando se patea el tablero. No es que cae una ficha y hace después un efecto avalancha, sino que cuando uno patea el tablero, cuando uno saca el tablero de juego, se termina el juego porque todos los jugadores, o sea, todas las fichas que estaban en el tablero ya no pueden aplicar su lógica, o sea, no pueden proceder a hacer lo que siempre habían hecho y lo que necesitan hacer. Por ejemplo, en el caso real de la economía, una producción de bienes en los países industriales como China, la producción de petróleo en Arabia Saudita, la producción de medios financieros en Estados Unidos, o sea, todos esos que son los actores en juego, ninguno puede actuar. Entonces, lo que agrega la crisis actual como novedoso es que se ha pateado el tablero de juego y todos los actores al mismo tiempo han dejado de jugar. Lo que podía tolerar el capitalismo, que era que cayese cualquier ficha, porque en el fondo no tenía un punto débil, no era que el factor producción, el factor capital, el factor petróleo fuese el punto débil del capitalismo, eso sí lo puede tolerar. Lo que no puede tolerar el capitalismo es que separe el juego totalmente, todos a la vez. Entonces lo que estamos viendo es la destrucción, digamos, de ese orden interno que tenía el capitalismo y tenemos una degeneración del sistema que ha pasado de que los actores trabajaban por el bien privado y reportaban vamos a decir, un bien público, con la famosa teoría de las abejas de Mandeville, que decía que es como, digamos, la sociedad moderna, como un gran panel donde cada abeja se dedica a hacer su vicio privado, pero colabora digamos, para el panel de lo público. Cuando se para el juego, ahora los actores cada uno se dedican a saquear para sí un pedazo del panel. ¿Por qué? Porque ya no hay juego. O sea, el productor ya no puede producir porque no tiene a quién venderle. El que hace petróleo no tiene tampoco a quién darle el petróleo porque ya no hay productores industriales. El consumidor esté en la casa, no consume. El comerciante baja sus ventas, no puede vender. O sea, están todos los actores sabiendo que ahora es, digamos, a salvarse como puedan, y la vía de salvarse, digamos, de una mentalidad capitalista es obviamente salvarse uno destruyendo al resto. Y en este momento sí tenemos digamos, a todos los actores en juego tratando de salvarse a sí mismos a costa del sistema. Esto es lo que diferencia esta crisis de las crisis anteriores, donde había una forma de comunidad todavía organizada, digamos, de los actores en juego, o sea, los capitalistas, los productores petroleros, los industriales, todos tratando de más o menos hacer alguna alianza coyuntural para llegar a sus propios fines. Ahora no hay digamos, una alianza en nada, sino es tratar de salvarse, que es lo que estamos viendo, y si todavía no vimos los efectos más profundos de esta crisis, es porque estamos literalmente en la foto de una caída. O sea, el capitalismo está en una gran crisis, está en una forma de quiebre, se está cayendo todo, pero la cuarentena y, digamos, el hecho de tener cerrada la economía misma es positivo porque hace que vaya en ralento y mucho más lento los efectos. Obviamente cuando se abran, después con el paso de los meses, un par de años, se verá profundamente cómo fue afectado digamos, el sistema, y ahí es donde pegará de lleno lo que ha pasado. Y de nuevo, bueno, nosotros en el volumen 2 de la colección Viral, Geopolítica y Pandemia, analizamos justamente lo que vos decías de la lógica del liberalismo, digamos, esta de que el interés individual de cada actor privado conlleva a una suerte de bien público en el terreno internacional, en el terreno de las relaciones internacionales, donde el actor que mayores bienes públicos proveía al mundo era Estados Unidos, dentro del orden internacional liberal, y desde que este orden viene siendo puesto en crisis, la pandemia actúa como un catalizador, digamos, como que simplemente refuerza esa lógica apolar que existía en el orden de las relaciones internacionales y la profundiza mucho más. ¿Cómo pensás vos que esto va a seguir en el futuro, digamos, hacia dónde pensás que puede evolucionar la situación? Y si, digamos, desde que vos escribiste tu libro, creo que fue a mediados de mayo, hasta ahora, ¿cómo venís viendo que los sucesos se van dando en relación a lo que vos esperabas en tu libro? Bueno, primero, sí, se escribió ya a principios de mayo, antes creo.
o sea, ya había ideas que estaban en abril pensadas, y en ese momento parecían un poco transgresoras o parecían un poco arriesgadas, ¿no? Porque lo que se planteaba, sobre todo en el libro, es que esta no era una crisis que iba a afectar a los actores de siempre, que generalmente son los actores marginales del sistema. O sea, la crisis de Turquía, la crisis del tequila, la crisis de Rusia, que en el fondo son países secundarios o de la periferia, o actores que, digamos, que son económicamente inestables porque tienen cierta fuerza, pero no son los grandes capitales. Y lo que se contaba en el libro, bueno, lo que contaba en el libro es que esta crisis tenía como novedoso que directamente apuntaba el corazón del sistema, se iba al centro del centro, se iba a las grandes urbes de los centros económicos más desarrollados y sobre todo de Estados Unidos. No es que iba a ser una crisis que iba a afectar, digamos, directamente a la Argentina, sino nos iba a llegar obviamente de rebote porque somos parte del mundo, pero esta vez por primera vez el centro afectado iba a ser Estados Unidos e iba a cambiar, digamos, rotundamente lo que era la visión anterior del gran gendarme mundial que venía a expandir el capitalismo y la hegemonía cultural del American Way of Life por todo el mundo y que eso iba a acabar, digamos, a muy corto plazo, digamos, en el plazo de una presidencia norteamericana, un periodo, vamos a ver qué pasa eso. O sea, en esos tiempos uno podía decir, bueno, es imposible. Estados Unidos, a pesar de que había coronavirus en muchas partes del mundo, en el momento en que se escribió el libro no era que Estados Unidos era el país más afectado, los países que se decían más afectados eran Italia, España, o sea, países que sí son del centro, pero no son los que mueven la economía mundial y menos aún la política ni la hegemonía cultural. Bueno, ya se decía que el golpe iba a ser en Estados Unidos. Entonces, en ese momento quizás era, como dije, un poco arriesgado decir eso. Alguno que lo leyó también me dijo, bueno, me parece que esto es un poco exagerado, es el deseo de uno de ver que a Estados Unidos también le va a llegar la crisis, pero no va a pasar. Y nomás un par de meses después, en junio, vimos que Estados Unidos era el más afectado a escala social. O sea, el primer país donde se dieron rebeliones, saqueos, digamos, con un hecho coyuntural que va a hacer saltar todo por los aires, como el asesinato de un ciudadano negro en Estados Unidos, fue, digamos, el pistoletazo de largada de una situación que estaba por debajo ya preparándose. Entonces lo que hemos visto es el cambio del ideal de Estados Unidos como gran gendarme, como digamos, el Estado soberano con el gran garrote mundial, y ahora Estados Unidos no puede controlar ni siquiera su propia población y está transitando por una anarquía cada vez más visible. O sea, lo que uno llamaría la tercermundinización del mundo, que en el libro, bueno, lo puse como la conurbanización del mundo, que es un concepto muy argentino, por el cual este espíritu de las grandes ciudades modernas, ordenadas, están siendo atacadas como por una marabunta de hormigas por los bordes del sistema, por la periferia del sistema, que ahora también han llegado al centro, digamos, del capitalismo mundial, que es Norteamérica, que es Nueva York. O sea, el centro del centro ahora también se comporta como se han comportado los países que hasta este momento habían sido llamados periféricos, los países bananeros, los países tercermundistas. O sea, uno podía esperar una debacle, una crisis de este nivel en un país como Argentina o un país como Brasil, incluso en un país como dije, como Italia, porque se esperaba, pero no en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que debía ser el garante mundial del orden, y hoy lo que se muestra es que no solo no hay orden, sino que el garante mundial no puede mantener su propia nación sin anarquía. Y esto se va a ir viendo cada vez más profundamente una vez que se abra de nuevo la economía y se ponga de nuevo en movimiento, digamos, el capitalismo, porque en este momento se ha parado. En Estados Unidos hay un plan que aplicó Trump y aplicó el Congreso norteamericano, por el cual se da $2.400 por persona, lo cual era más que el sueldo mínimo, por lo cual, digamos, la clase más perjudicada normalmente en una crisis económica, que es la clase de los marginados, los desocupados, están viviendo mejor que si la crisis. El tema es que eso se corta, obviamente, cuando termine esto, y no va a haber ni aporte del Estado, ni va a haber aporte del mercado, porque el mercado ha caído enormemente, se han destruido los empleos de las pymes, y vamos a tener entonces
una fuerza en ebullición, una clase media tenida menos, como ha pasado, por ejemplo, en la Argentina previa al 2001, y que toda esa gente va a generar un caos y una anarquía, de nuevo, en quien debía ser el Estado soberano que a escala mundial tenía que dar el ejemplo. Se ha acabado ya ese momento histórico y ese modelo. Y muy brevemente, Francisco, para ir redondeando la conversación, siendo que la potencia digamos, hasta estos momentos rectora del mundo, digamos, como en los Estados Unidos, que si bien ya venía en declive, ahora se acentúa mucho más su decadencia, y otros países, digamos, de los principales del orden occidental, como Francia o como el mismo Reino Unido, están atravesando crisis bastante similares. ¿Cómo pensás vos que esto afecta las posibilidades, digámosle así, de encontrar un camino de liberación a los pueblos en general, a los pueblos del mundo, incluidos los mismos pueblos de Francia, de Norteamérica, pero pensando en especial en los pueblos de Latinoamérica y de Argentina en particular? Y bueno, principalmente esta situación va a llevar a que si hay un vacío de poder, va a aparecer siempre un nuevo actor que tienda a llenarlo. Lo que ya planteo en el libro es que estamos en presencia de una nueva guerra fría que se va a dar entre el viejo actor, que es Estados Unidos y, digamos, sus socios, sus aliados, y China como nueva potencia que se levanta. El papel de países como la Argentina o como toda Latinoamérica va a ser el de estar en el medio, tratando de ver qué es lo que le conviene, obviamente, y eligiendo según el propio interés de uno. Ya no alinearse rectamente con lo que dice Estados Unidos, sino, digamos, tratando de negociar y sacándole la mejor tajada a cada uno de los dos actores que se van a estar matando entre ellos. Y puede ser, o bien que tengamos la posibilidad de formar una nueva tercera posición con otros países que también vean la situación de esta manera y que quieran también sacar tajada de ambos bandos, o puede ser que nos convenga estar con la potencia ascendente China, o no creo, bueno, que si Estados Unidos ofrezca más, pero el tema es sacarle lo más posible a cada uno y hacer la suya. O sea, no quiero citar a Perón, que sería como si ofrecen el asado para la campaña, comerle el asado al militante y después votar para el lado que a uno le convenga. O sea, acá ya no hay honor, no hay traición, porque esto es un nuevo sistema y no tenemos por qué, digamos, seguir. Y lo que le conviene, obviamente, a la Argentina es primero buscar otros actores pequeños que estén en la misma, que no estén alineados ni con Estados Unidos ni con China, y tratar entonces de formar bloques para extraerle lo más posible a cada uno de los dos jugadores, que por primera vez van a tener que ofrecer algo, porque hasta este momento era Estados Unidos o nada. O sea, si no te gusta, te pasan por arriba, te quedas fuera del mercado mundial, te quedas fuera digamos, del poder. Pero ahora van a tener que ofrecer porque estamos de nuevo en lo que va a ser una guerra fría, en el sentido de que no va a ser una guerra directa entre ellos, sino va a ser una guerra política, diplomática y económica, y eso es lo que uno va a tener que aprovechar. Los beneficios políticos, económicos y diplomáticos que nos den ambos jugadores, no casándose con ninguno y tratando de subir gracias a la lucha de estos dos poderes en pugna. Y que ya se dio también en la Edad Media, cuando se peleaba el emperador y cuando se peleaba el papa, y en el medio estaban las ciudades italianas. Entonces, eso es lo que posibilitó que las ciudades-estado italianas tuviesen un renacimiento cultural y económico, porque esas ciudades fueron tan hábiles diplomáticamente para sacarle al emperador y al papa privilegios sin casarse nunca con ninguno. O sea, lograban estar con los dos al mismo tiempo y le sacaron, digamos, un poder suficiente para poder desarrollarse ellos mismos. Eso sería, digamos, un buen modelo para inteligente. Claro. Sí, esperemos estar a la altura, que los dirigentes nuestros estén a la altura de tener un plan estratégico que nos permita, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Bueno, Francisco, te agradezco, la verdad, por la claridad, por la exposición, y te felicito por las ventas del libro, que se está vendiendo muy bien. Es un libro conciso, que va al hueso, sin rodeos, analizando el panorama geoeconómico, podríamos decir, global, y cómo la crisis que estamos atravesando depara tantas posibilidades oscuras como posibilidades, digámosle así, auspiciosas. Y depende de nosotros, ¿no? Cómo pararnos frente a ella para encontrar una buena salida.
El libro, les repito, se llama La bomba está armada, la pandemia y la situación geopolítica actual. Lo pueden, ahí Francisco lo está exhibiendo, lo pueden comprar a través de la página nuestra, nomos.com.ar, o directamente buscarlo en Mercado Libre. También tenemos una promoción de los 3 libros de la colección Viral, que se venden juntos por 1.190 pesos. También lo pueden encontrar en Mercado Libre o en nuestra página. Así que con esta vamos cerrando. No sé, Francisco, si quieres agregar algo más. No, nada más. Quería mandar saludos también a los que nos vean. Bueno, entonces quedamos para encontrarnos en otra ocasión. Seguramente vamos a seguir conversando con algunos otros compañeros que participaron de la colección Viral como autores, para, bueno, seguir acercando al público a través de estas nuevas modalidades que se van gestando al calor de la pandemia, un poco los contenidos que vamos generando desde Nomos como proyecto, digamos, editorial y como grupo de estudios. Así que, bueno, saludos. Nos vemos. Saludos.